¿Cómo está mi hermano Wenceslao? ¿Qué tal? Soy Irving. ¿Qué tal, Irving? Gusto en saludarte. Aquí estamos. Saludamos a todos. Les recuerdo que es una reunión para todo tipo de público, a todo tipo de personas interesadas en escuchar esto que le proponemos, que es la pertenencia o no de Maximiliano de Habsburgo a la masonería, Claro. si perteneció o no, y es para todo tipo de público. Y bienvenido, Irving, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Aquí estamos. Gracias. He estado en reuniones de Zoom como visitante, sí, visitante sería, ¿no? Y no como organizador, así que espero que esta experiencia como organizador no termine en tropiezos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Irving, ¿sí están viendo la imagen de la pantalla de Maximiliano? Claro, aquí estamos Ok. viéndolo. Todo perfecto. Se ve bien. Sí, todo perfecto, hermano. Bueno, vamos a comenzar con los comentarios iniciales. Pues les doy la bienvenida a todos a esta charla que debe durar, según mi nota aquí de Zoom, debe durar 60 minutos. Pero un amigo que se llama Ignacio, que anda por allí, ya me aceptó que pueda durar 40. Como quiera, si eso ocurriera y tuviésemos que interrumpir por cuestión de los 40 minutos, que yo espero que la segunda parte la vamos a platicar mañana y no habría ningún problema si se interrumpe, porque mañana nos volvemos a... Estamos viendo la pantalla, en la pantalla a Maximiliano de Habsburgo en un cuadro de Franz Winterhalter en calidad de emperador de México. Lo que les propongo es que veamos a todos, bienvenidos de nuevo. El siguiente temario que está aquí, que estoy poniendo aquí en la lámina número 2 o la número 1 después de la pantalla inicial. Es, repito, la discusión. No. La discusión, les pido silencio sus micrófonos, por favor. Vamos a tratar dos visiones. ¿Quiénes dicen que sí y quiénes dicen que no? Y nuestras conclusiones respecto de esa pregunta. Maximiliano Masón, ¿sí o no? Hoy vamos a ver la afirmativa. La de Richard Chisholm y André Casar, que son autores especializados en masonería, en relación con un dicho de Cuña Reis, que es otro personaje también de la masonería. El temario es ese. A la misma hora vamos a ver quiénes dicen que no. Por la negativa, Conte Corti, autor general que trata a Maximiliano, citando al conde Reseguier de la corte de Maximiliano. Conrad Ratz, citando al masón Carlos von Gagern. Y las conclusiones. Eso será mañana. Hoy la afirmativa, mañana la negativa y conclusiones. Entonces empezamos, después de planteado el temario, para que no se nos vaya el tiempo, empezamos por la afirmativa. Esto que vemos aquí es la imagen, la portada de
el libro Una contribución a la historia masónica de México, de Richard Chisholm. Este es un autor especializado en masonería y que seguramente muchos conocen. Las personas del auditorio que no lo conozcan, bueno, les repito que es un autor especializado en masonería y publicó en el siglo XIX, en los tiempos de don Porfirio Díaz. La siguiente lámina es una afirmación de Richard Chisholm diciendo que Maximiliano es masón. Y vemos una fotografía de la página 58. La maestría no tenía claro de había más información. Les pido que si silencien sus micrófonos, por favor. Es que necesitan poner en silencio el micrófono de todos. Vemos ahí en el centro de la pantalla cómo Richard Chisholm dice: todavía no se había hecho la elección de dignatarios, puesto que era la intención de Reis y de algunos otros ofrecer el cargo de soberano gran comendador al llamado emperador Maximiliano, de quien Reis afirma que era masón del grado 18. Entonces, eso es un primer apunte. Chisholm dice que Maximiliano era masón del grado 18, pero no lo dice por sí mismo. Dice que lo afirma Reis. Y ya veremos cómo Reis es un personaje del que tenemos reserva de su afirmación y enseguida diremos por qué. Primer apunte. Chisholm dice que Reis dice, permítame decirlo así, dice que Reis dice que Maximiliano es grado 18 de la masonería. Siguiente lámina. Aquí vemos un trabajo de un buen amigo llamado Martínez Moreno Carlos Francisco, que ha hecho su carrera profesional y su vida como historiador estudiando precisamente la masonería. En su tesis de doctorado del año 2016 por la UNAM, cita, reproduce, y de ahí es esta imagen, reproduce esto que es un mensaje del mismo Cuña Reis diciendo un grado masónico para Maximiliano. Dice la zona marcado con amarillo: Maximiliano me contestó inmediatamente y me convidó a comer con él. Después de la comida, tuvimos una conversación por la cual conocí que él era masón y que tenía el grado caballero Rosacruz del rito francés. Obtenido el permiso y algunas donaciones que ha hecho Maximiliano y Carlota, según consta en cartas que hay en el Supremo Consejo. Y lo que vemos aquí en una franja marrón son 4 renglones en lo que Cuña Reis le informa a un masón norteamericano llamado Alberto Pike. Yo lo estuve llamando la vez que el señor Rafa me dio su teléfono, pero sus micrófonos. Donde le informa que Maximiliano es masón. Y entonces van 2 afirmaciones, las 2 provienen de Cuña Reis. Cuña Reis es el personaje que trajo al rito escocés a México en 1865 bajo Maximiliano. Y entonces van 2 citas, las 2 citas dependen de lo que dice Cuña Reis. Ahora, vamos a la siguiente lámina. En este trabajo de Carlos Francisco Martínez Moreno, nuestro amigo de la UNAM, maestría y doctorado por la UNAM tratando temas de masonería, dice: en 1867 André Casar registró a un emperador Maximiliano Mocoborado 33. Se trataba del mismo Maximiliano y Cuña Reis le habría informado a Casar que le otorgaron ese grado en México. Esa es una pregunta que se hace nuestro autor en su trabajo de maestría en la UNAM. Dice: no conozco fuente documental que nos permita verificarlo. En la tesis de maestría, dice nuestro autor, analicé la postura defendida por Conrad Platz, en el sentido
de que podíamos saber a ciencia cierta por las memorias de Carlos von Gagern, que veremos mañana, nosotros mañana sábado, que Maximiliano no fue masón. Yo, Carlos Francisco Martínez Moreno, nuestro investigador, sostuve que no podía descartarse la posibilidad. Entonces, esa es, para nuestro autor mexicano, una posibilidad, nada más. La transcripción de la evidencia documental de Kassar que presenta Heinemann, enseguida veremos el libro de Heinemann, es un indicio de que pudo ser masón. Aún falta por saber si por Rosacruz se refería a un rito masónico o que era miembro de la Orden Rosacruz. Esta lámina, pues, nos apunta a indicios, a posibilidades, pero nada contundente. El rostro que ven ustedes aquí es el de André Kassar. André Kassar era un cubano que luego fue a Estados Unidos y que publicó un libro que es muy famoso, que es un manual de masonería en 2 tomos generalmente, y del cual mostraremos una imagen. En este libro, Heinemann hace la vida de André Kassar. Es una biografía de André Kassar. Y se titula 50 años en la vida de André Kassar. Está fechado en Nueva York en 1875. ¿Qué dice Heinemann? Citando a André Kassar. Dice esto. El 27 de diciembre de 1865, el hermano Manuel Basilio de Acuña Reis, que dijo gran inspector general de la orden, y estableció un cuerpo en la Ciudad de México, declarando ser un supremo consejo. Ese mes y ese año, diciembre del 65, Maximiliano gobierna México. Está en su 2º año porque había llegado el año anterior. Pero lo importante aquí es que rescatemos, espero que vean la flechita del apuntador, las palabras subrayadas con rojo. Dice él, con ese fin se procuró una entrevista con el emperador Maximiliano, quien halló era Rosacruz. Esa es la parte importante sobre la que quiero llamar la atención. Este libro del siglo XIX dice, citando a André Kassar, que el emperador Maximiliano era Rosacruz. Y la transcripción de este párrafo ya lo vimos en la lámina tuya que estaba marcada con amarillo. Seguimos aquí hasta este momento con afirmaciones sin pruebas. Incluso ese párrafo que ya marqué hace un instante que estaba manuscrito, me regreso, este párrafo que está marrón en la parte inferior, son 4 renglones en letra cursiva en español. Incluso ese no es un documento masónico que haga prueba, es una carta privada, son 4 renglones de una carta privada. Entonces, hasta este momento no tenemos ninguna evidencia, ni con Heinemann en este libro de André Kassar de 1875 en Nueva York, y este parrafito, y vemos aquí nada más unos renglones acerca de Cuña Reis en la parte inferior, en el último párrafo rayado con rojo. Cuña Reis, que es nuestro personaje principal en la afirmación de que Maximiliano sí fue masón, fue iniciado en Río de Janeiro en las logias, obtuvo el grado Rosacruz en 1844, en 1856 en Nueva York. Y recibió allí el grado 32. Esa es, digamos, la parte sustancial básica de lo que es Cuña Reis en esta historia. Es el único personaje que dice que sí. Vamos a esta otra parte. Voy a decir por qué yo tengo reservas, y esa es la conclusión para esta primera parte de la que nos queda todavía un buen tiempo. Si alguien quiere opinar o comentar algo, decir algo, con confianza, pueden participar en el chat. Y con todo gusto le damos respuesta a lo que nosotros podamos hacer aquí en el tema que estamos platicando. En cualquier momento pueden escribir y decirnos qué es lo que consideran. Entonces, resumen.
Cuña Reis es el personaje al que citan Richard Chisholm, escritor de masonería, escritor norteamericano de masonería, al que cita Casar y al que cita Heinemann. Los tres citan a Cuña Reis. Yo, ¿por qué creo que Cuña Reis no habla con la verdad, o cuando menos su visión es la de una visión o afirmación interesada de parte de Cuña Reis de hacer pasar a Maximiliano como masón, aunque no lo fuese? Es por lo siguiente que voy a exponer. Cuña Reis tenía interés en declarar masón a Maximiliano por intereses comerciales que él tenía y que efectivamente hizo con el emperador negocios de muy alto nivel, de mucho dinero, y que después hizo con Benito Juárez. Cuando murió el emperador, en el 67, negocios en 1868. Este es el contexto de Cuña Reis. Cuña Reis, ven ahí la imagen de un libro que habla del proyecto de inmigración africana para las islas de Cuba y Puerto Rico y el Imperio del Brasil. Y ahí ven ustedes, entre los firmantes de este libro de más de 600 páginas en PDF, están los señores Argudín. Cuña Reis es el segundo nombre, y Perdones es el tercer apellido. Perdones es un apellido. Es Fernández Perdones. Y ahí pone Perdones nada más. Esta edición, este libro está fechado en La Habana en 1860. ¿Qué propone aquí Cuña Reis? Propone a Cuba una inmigración africana. Es la razón por la que muchos autores tratan a Cuña Reis como un traficante de esclavos, como un esclavista. Este renglón lo hemos visto en muchos momentos en diversa bibliografía masónica, pero las pruebas no han abundado, no se han encontrado. Y aquí hemos podido exhibir una. La Habana, 1860. El siguiente libro, se llama Memoria General, o sea, resumen de las razones justificativas del proyecto de inmigración de brazos libres africanos, que para la sustentación de la riqueza agrícola de Cuba ha presentado al Supremo Gobierno de Cuba, don Manuel Basilio de Acuña Reis. Fíjense en el título. ¿Cómo podemos pensar en la mitad del siglo XIX que vengan a Cuba brazos libres africanos? Eso suena como a eufemismo, como a disfrazar las cosas. Otro crédito es el de José Suárez Argudín, ahí abajito de Cuña Reis, y Luciano Fernández Perdones, que es el apellido de esta otra persona. Eran tres personas que proponían estos proyectos. Perdón. Año 1860 y 1861. En el 64, Maximiliano llega a México y Cuña Reis también. Enseguida se le acerca Cuña Reis a Maximiliano, lo convence para negocios y consigue algunos. Esto que ven en la pantalla es el diario del Imperio, igual que hoy, que para que las cosas valgan legalmente hay que publicarlas en el diario oficial, la federación, en los diarios locales. Para publicar las cosas y que fueran legales, también el Imperio tenía su diario del Imperio. Esta es la nota del 14 de diciembre de 1865. 13 días antes de que se funde el Supremo Consejo de Ritos Procesales en México. Es el mismo mes, 2 semanas previas, 14 de diciembre. Es un acuerdo del día 10 de diciembre donde Maximiliano le ofrece a Cuña Reis un contrato para traer egipcios a México. Ese contrato es de 20 cláusulas y está publicado aquí íntegro. Lo pueden ustedes ver en el blog, que al ratito pondré el enlace para que lo puedan ustedes ver. Y esa hace prueba de que efectivamente hubo negocios. Los negocios se mantuvieron en el 65, como vemos en esta prueba, en el 66. Y al final, Cuña Reis no cumplió su parte y tuvieron que romperse los contratos, pero los contratos existieron. En la página que sigue,
vemos un anuncio que se llama Anuncio de la Compañía de Colonización Asiática de Cuña Reis, publicada en este diario, La Sociedad, el 20 de febrero de 1866, es decir, al año nuevo del nacimiento del Supremo Consejo del Rito, bueno, de la fundación del Rito Escocés en diciembre del 65. A los 2 meses, en febrero del año nuevo, ahí están los anuncios. Esta compañía es de colonización asiática, es el nombre oficial que tuvo el contrato, establecida en México por Imperial Decreto del 10 de diciembre del 65, o sea, lo que acabo de mostrar. Tiene un capital social de 2 millones de pesos y aparece ahí el Consejo de Administración. En él, desde luego, aparece Cuña Reis. ¿Qué quiero mostrar con esto? Precisamente que había un interés de Cuña Reis de hacer pasar a Maximiliano como masón. Esa es la interpretación. Vemos en esta otra lámina del Monitor Republicano del 8 de abril de 1868 como en este periódico un columnista dice lo siguiente: parece que va de veras. El 16 de octubre del año pasado, o sea, del 65, se publicó una concesión hecha por el Supremo Gobierno. Ya es el gobierno de Benito Juárez, ¿eh? Estamos en abril del 68. Ya Maximiliano murió y el imperio también murió. Una concesión hecha por el Supremo Gobierno a Abdón Morales y a Manuel Basilio de Acuña Reis para la construcción de un ferrocarril que una esta capital con el puerto de Tuxpan y para la canalización de la laguna de Tamiagua. Y aquí está el Consejo de Administración en la parte inferior de la primera columna. Consejo de Administración: Brigham, Hall como presidente, Hall como vicepresidente, Andrés Casar como secretario de esa compañía, Gassner como tesorero y Meade como vocal. Es interesante la segunda columna. Dice que esta compañía para la República Mexicana tiene como presidente a Cuña Reis y tiene como vicepresidente a Abdón Morales Montenegro, compañero de trabajo y de empresa de Cuña Reis. Es llamativa esta columna, que permítame leerla, por favor. Un nombre hay, nos dicen, en la lista que precede, es decir, de la columna previa, que puede no ser tan conocido como los demás, y es el distinguido señor don Andrés Casar. Este caballero, en quien la honradez y la inteligencia se disputan la supremacía, ha sabido crearse una brillante posición social merced a aquellas cualidades poco comunes. Además, el caballero que nos ocupa, también se nos asegura, es un alto dignatario de una asociación universal que le es deudora de eminentísimos servicios. En fin, lo diremos de una vez. El secretario de dirección de esta compañía es varias veces príncipe de la masonería, por cuyo motivo su nombre es bien conocido en todas partes. Entre lo mucho que ha escrito figura una obra voluminosa y de gran mérito en la que todos los que pertenecen a dicha asociación pueden adquirir vastos conocimientos cualquiera que sea cifrado. La honradez y propiedad y probidad de que hemos hecho mérito son sin duda alguna las causas que han militado a su favor para determinar a los señores accionistas a nombrarlo secretario de aquella respetable corporación, o sea, de la empresa. Según los informes que hemos adquirido, el señor Cuña Reis debe estar ya en camino para la República, acompañado del señor ingeniero en jefe y de 2 personas más encargadas del establecimiento de un banco que va a formar la compañía y que estará ligado a la vía férrea. Los trabajos de esta principiarán inmediatamente, para cuyo efecto debe haber ya salido, a la hora en que escribimos, un buque de Nueva York con una parte de los rieles y enseres del camino. Sobra decir que nunca hubo ningún ferrocarril, y menos dragaron o drenaron o canalizaron la laguna de Tamiagua. Pero aquí están los contratos y las notas de prensa que dicen exactamente cómo ocurrieron las cosas. Repito el contexto. Estoy mostrando aquí contratos de Cuña Reis para
favorecer mi argumentación de que la afirmación de Acuña Reis del año 1500. Maximiliano fue masón es una afirmación interesada y sustento. Voy a la siguiente lámina, creo que es la penúltima por hoy. Esto apareció en la Constitución Social, el periódico La Constitución Social, el 22 de mayo de 1868. Dice Soberano. Es un largo artículo, bastante extenso, que lo firma Acuña Reis y del cual tomé nada más la parte principal, que es la que nos importa para efecto de escucharla. Es Soberano, mayo del 68, obviamente Juárez en el gobierno federal. Manuel de Acuña Reis, apoderado general de la Compañía Internacional Americana y Mexicana, compuesta de los directores de ella, Schaffner, Bingham, Guter, André Casar, Meade, Gabner, Hall, Abdón Morales Montenegros y el que suscribe, los 5 primeros residentes en Nueva York y los 2. Ahí ven cómo está el directorio completo de la Compañía Internacional Americana y Mexicana, dirigidas por Manuel Basilio de Acuña Reis y André Casar. André Casar es el autor de estos libros que voy a mostrar aquí y son libros fundamentales en la historia de la masonería y manuales de distinto tipo. Hasta aquí esta exposición para proponerles ponerle aguacate. Una piedra. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Silenciarlos. Es para proponer que André Casar y Richard Chisholm recibieron la información de Acuña Reis solamente como una afirmación en la que no se muestran pruebas. Es una carta. Bueno, ahí está el contexto. Regreso a la página que es, digamos, la fundamental, de la que se agarran todos los autores, y que es esa que estamos viendo aquí. Y un resumen de esta parte de la exposición es que el contexto de los negocios, el contexto del interés de Acuña Reis de hacer los negocios que se propuso y que finalmente logró, aunque no se hubiesen concretado después por 1000 razones, hicieron esta afirmación en un documento privado, que es el que estamos viendo aquí, entre Acuña Reis y Alberto Pike. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera sección? La segunda será mañana. De la primera sección, resumen, no hay más documento que esta carta privada entre una persona y otra, que no logra mostrar, porque no existen hasta ahora, no se sabe, de una documentación que haga prueba. No hay diplomas, no hay documentos, no hay cartas, no hay actas, y nos quedamos simplemente con esta afirmación. Yo les pongo en consideración, si alguien quiere opinar algo, por esta primera sección, mañana será la segunda, de cualquier opinión que quieran plantear. Nuestro resumen, no hay evidencias, nada más hay una carta por el sí, del cual has obtenido la tradición de que Maximiliano lo fue. Mañana veremos las razones por las que no. Alguien que quiera opinar, con mucho gusto, puede hablar directamente abriendo su micrófono, no hay problema. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, David. Hola, gracias. Bueno, ahorita es un interrogante que me surgió al ver el nombre de Casar, de la compañía que venía a establecer Acuña Reis. No sé si están familiarizados con lo de con la existencia del Gran Oriente de Cuba y de las Antillas, que uno de sus exponentes fue Vicente Antonio de Castro, y que tenía cierta enemistad y rivalidad con André Casar en Cuba, en la cuestión de la orden. Al ver que Acuña Reis era compañero de Casar,
en una empresa que apoyó al imperio, ¿no sería esta una razón también por la que se le ha dado mayor énfasis a la obra de Castro que a la de Casar en México? Ahorita se me ocurrió, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, ahorita que viendo tu exposición muy buena, desde un punto de vista histórico me entró la inquietud y no quise quedarme con la duda. Muchas gracias. Sí, me dice que si la obra de Vicente A. de Castro es superior a la de Casar. O que si haya influido eso, que como Casar estuvo en una compañía que apoyó al imperio, que eso haya hecho que se le haya dado más auge a la obra de Castro que en lugar a la de Casar aquí en México, porque de hecho pues es la que conocemos casi en todo el país, en cuanto a liturgias y eso, la de Castro, y de Casar casi no se maneja tanto. Pues yo tengo la percepción al revés. A mí me parece que tengo esa percepción, ¿no? En realidad no tengo como elementos para sostener mi afirmación, pero me parece que la de Casar es más difundida. Pero aquí el punto al que quiero yo llegar y que les invito a puntualizar es esta relación de Casar con el imperio y de Puñarreis con el imperio. Porque que yo sepa, Vicente de Castro no tuvo ese tipo de relación. David. Que puse en silencio el micrófono para que no se contaminara tanto el ruido ambiental. Sí, o sea, es como que quería saber la opinión, o sea, fue como que una duda ahorita de que mientras estaba aquí escuchando la conferencia, muy buena, y nomás era como para saber si tu opinión o algo, y pues ya es como que un tema que estaría interesante analizar. Claro. Muchísimas gracias, y gracias por lo del, no sabía que Casar había estado aquí presente, al menos con Cuña Reis aquí en México. Muchas gracias. Y como no, otra persona, alguien había pedido la voz, simplemente que hable, que tome el micrófono. Ya. Yo, mi hermano, si gustas, ¿me permites? Sí, adelante. Soy David Edmundo. David Edmundo. Sí, yo soy David Edmundo López García, pertenezco a la logia Mineros de Pachuca 78, número 22, de 93 años de antigüedad, aquí en el estado de Hidalgo. Quiero decirte, mi hermano, que yo tuve la oportunidad de ver un documento firmado de Maximiliano de Habsburgo, donde le daba el reconocimiento, bueno, le daba un de maestro masón a una persona, firmado de puño y con tinta y con el sello real. Eso a mí me consta. ¿Por qué me consta? Bueno, hace aproximadamente unos 25 años yo conocí una persona que fue madrina de Judicial Federal en México, y trabajaba una persona, ahí están en los archivos que tiene la Secretaría de Educación Pública, que son cajas que están muertas, ese archivo muerto que nadie lo toca, sacaron ese documento y él vino aquí, puso un gimnasio, y ese documento yo se lo llevé a una persona que era grado 33 de aquí de Pachuca. Obviamente, pues ese tipo de documentos era una joya. Él fue un gran historiador aquí del estado de Hidalgo, perteneció al Supremo Consejo de México, grado 33, y dice, este documento, nunca había yo visto un documento firmado por Maximiliano, siendo él que le hubieran dado que fuera masón. Y entonces, pero también no se les olvide que Junca Reis, él, al traer una encomienda, se hacían masones a vista. Agarraba a él y decía, pues ya tú eres masón y me pagas tu título, y se acabó. Esa fue una práctica. Cuando llega Manuel Basile de Junca Reis en 1864, en 1860 ya se había conformado un Supremo Consejo, y a él lo mandan a México para que funde otro, porque él había dicho que con la intervención francesa había desaparecido ese Supremo Consejo. Entonces, queridos hermanos, este es el antecedente. Repito, a mí me consta ver el documento. Yo no asevero que haya sido Maximiliano de Habsburgo masón. Voy a solamente, para concluir, darles un dato. Cuando Benito Pablo Juárez García, que pertenecía a la masonería, ya siendo presidente, un día llegaron a la logia y le dijeron, oye Benito, no es posible que tú vayas a mandar a fusilar a un hermano. Y él les dijo, aquí yo vengo a hacer masonería. ¿Quieren que los atienda?
Bueno, pues entonces váyanme a ver al palacio. Y entonces al otro día fueron, señor presidente, venimos a verlo porque queríamos, pues es un hermano masón. Ah, perfecto, no hay problema. Le condono la pena de muerte. De ese tamaño era Benito Pablo Juárez García. Sí, con lo de Maximiliano se ha hecho mucho ruido, pero no hay el antecedente que haya trabajado en una logia, etc. Porque entonces hubiera sido un boom y pues cualquiera, tanto las personas que han escrito libros como Salce, como Chis, como el mismo José María Mateos, lo hubieran consignado, o Saldúa con apuntes para historia de la masonería en Hispanoamérica. Entonces es más o menos el antecedente. Repito, yo sí lo vi el documento porque a mí me comentaron que era y sigue siendo archivo muerto en la SEP. No es de Santo Domingo que lo hayan hecho. El papel era antiguo, grande, tamaño pergamino, o sea, era un documento grande y firmado y sellado por Maximiliano de Habsburgo. ¿Tú me escribiste en la tarde al respecto, David Edmundo? Mande. ¿Tú me escribiste en la tarde al respecto? Exacto, soy yo. Ah, ok. Te comentaba, ¿no? Ya, repito, para darle la voz a alguien más, de que, pues, nos hace falta el documento, ¿no? De que ojalá pudiésemos rastrearlo para ver dónde quedó. Mientras no esté, pues seguimos con la duda, ¿no? Son archivos que están, repito, es archivo muerto que está en la SEP. Difícilmente te van a poder darle el acceso porque viene toda la historia de México ahí. Entonces es muy complicado, pero ese es... A ver, ¿quién levantó la mano? Laura, por favor. Hola, buenas noches. Soy Laura de la muy respetable Gran Logia Pensamiento Liberal en Evolución. Ojalá el administrador del chat pueda silenciar todos los micrófonos. Que silencie todos los micrófonos porque hay muchas personas que no están haciendo mucho ruido. Sí, gracias. Jaime, Jesús, están con los micrófonos. Primeramente, agradecerte las luces que nos has dado a través de... Genial. Ay, sí, muchas gracias. Primero, darte las gracias por esta genial conferencia. Obviamente que solamente sabemos que la historia es documento infacto, o sea, que solamente se puede demostrar para no entrar en falacias o entrar en datos que no correspondan o falsos, que se encuentren documentos. Pero aquí me surge una duda. Nosotros en nuestra Gran Logia trabajamos el rito escocés antiguo aceptado, el rito nacional mexicano, el rito francés o moderno y el rito Memphis Mizrahi. En el rito francés, porque aquí dice es del rito francés, solo hay hasta el grado 9. En el rito nacional mexicano solo hay hasta el grado 9. El grado de caballero Rosacruz, pues solamente sería en el rito escocés antiguo y aceptado, a reserva de que yo me meta a los documentos e investigue si realmente en el rito francés de 1869 constaba de algún grado que se llamara así, ¿sí? Esa es una. Y en el rito nacional mexicano de 1868, que tenemos una versión estenográfica firmada por el INAH y todo, el juramento de los masones decía, no, yo voy a perdonar a mis hermanos y juro guardarlo y protegerlo. No, aquí en el juramento del rito nacional mexicano decía, aunque seas masón, pero siendo traidor a la patria, te mereces la muerte. O sea, hay que tener en cuenta todos los usos y costumbres de las diferencias que encuentran esa circunstancia de ritos. El rito nacional mexicano, acuérdense que nació por el rito primitivo progresista universal y que por las cuestiones políticas aquí en México tomó otra directriz, otro nombre, con todos los grandes adalides aquí. Pero hay que estudiar que el juramento que ante Lara es juro matar a cualquier traidor a la patria. Aquí no es que seas hermano, no. Entonces, un masón mexicano sí había relevado eso. Y bueno, si gustas te mando la versión estenográfica del rito nacional mexicano de aquella época, ¿verdad? Porque ahora el que practicamos nosotros está muy escocesado.
Lo único que cambia es que en lugar de primer vigilante sea vicevenerable y segundo vigilante sea inspector. Es lo único que cambia a grandes rasgos, ¿no? Y que, bueno, y cuando Benito Juárez cambió el lema, que en lugar de decir a la gloria del gran arquitecto del universo, decimos al triunfo de la verdad y al progreso del género humano, y que en el ARA tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igual, bueno, hay otras logias que tienen su constitución de gran logia, hay otros que tienen un libro en blanco, hay otras logias que son de judíos, músicos y manejan la Torá, el Corán, y muy interesante, usos y costumbres. Pero Wenceslao, mi hermano, un gusto saludarte y agradecerte esas luces a reserva de que yo investigué esos datos, porque entonces hay una incongruencia en los que sabemos de los grados y nombres que se dan. Ok, muchas gracias. Ojalá para mañana lo tenga, Laura. Con mucho gusto, te dejo mi celular y aquí, por WhatsApp te lo mando. Y aquí lo compartimos, si se puede, en el archivo del chat, por supuesto. Con Entonces, eso apunta a que hay serias dudas, ¿no? ¿Alguien más levantaba la mano? A ver, Irving, tú puedes activar tu... Ahí está, Claro. ya. ¿Cómo está mi querido hermano Wenceslao? Muchísimas gracias por esa explicación. Nada más aquí de lo del grado Rosacruz, lo que yo he investigado, esa tesis que tú traes, yo también ahí yo la traigo. Lo que yo he investigado en mi bibliografía es que el rito francés igual es hasta el grado también Rosacruz, ¿no? O sea, históricamente. O sea, y eso es lo que yo he investigado, ¿no? De las fuentes. En enciclopedias he investigado también igual en un libro de la Gran Logia de San Luis Potosí también. También lo he investigado, que sí existe en el rito francés el grado de Rosacruz. O sea, y también igual. O sea, y de hecho, iba a comentar que está muy interesante. Y de hecho te comenté en Facebook que cuando van a fusilar a Maximiliano, Benito Juárez dice una frase, o sea, Maximiliano murió justo por las armas, o sea, diciendo a justo armas, ¿no? O sea, de que existen los mitos, ¿verdad? De que Maximiliano huyó al Salvador con el nombre de Justo Armas, que el príncipe descalzo y todo eso. Sí estaría muy bien, mi querido hermano Wenceslao, que hablaran mucho de ese tema, ¿verdad? Porque nos llena la inquietud nosotros como masones, ¿verdad? De que si Maximiliano fue fusilado o no. Mañana lo vamos a platicar en la segunda parte. Sí, porque eso es lo que me llena mucho de inquietud como historiador y también como docente también igual en educación. Tú me hablabas de Coahuila, ¿verdad? Sí. Sí, estoy en la Gran Logia de Coahuila. Hablamos por teléfono antier. Sí, antier, y de hecho, yo te lo así como que sí me llena mucho de inquietudes todo eso. O sea, y así. Mañana lo platicamos, Irving, con mucho gusto, en la segunda. Claro. ¿Quién más? Muchísimas gracias, hermano Wenceslao. Gracias a ti por asistir y por escuchar y por proponer. ¿Quién más levantaba la mano? No logro ver, perdón. Jorge Herrera, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la conferencia, por la ponencia. Estuve muy al tanto y estuve recomendándola mucho por acá con hermanos. Muchas gracias, Jorge. Un comentario muy puntual. Es muy interesante lo que comentó el compañero sobre el documento que se encontró él, que tuvo en sus manos. Pero para comentar, y tú me lo podrás confirmar, Wences, que ese tipo de documentos, además de la apariencia antigua que tienen, debe ser sometido a un proceso de investigación documental para ver más o menos el tipo de escritura, el tipo de papel, el tamaño, y una serie de pruebas que se le hacen a los documentos para ver que realmente pertenezcan a la época en la que supuestamente pues, fueron emitidos. Entonces, o sea, podríamos encontrarnos nosotros en alguna otra situación en la que tenemos el documento, pero si no podemos someter ese tipo de pruebas, pues nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Entonces, un documento así, digo, si alguien lo pudiera conservar y donarlo a Antropología e Historia para que fuera sometido a ese tipo de pruebas, pues sería muy ilustrador.
si cae en nuestras manos y por la razón que expuso el compañero, que creo que lo tuvo que regresar, porque lo leí también en Face, pues es muy difícil, ¿no? Pues saber si realmente fue emitido por Maximiliano o si fue una falsificación con algún tipo de dolo, ¿no? No lo sabemos, no lo podemos afirmar. Porque no lo tenemos a la vista, o sea, no lo pudimos ver. Y mañana vamos a ver con los autores que dicen no a la pertenencia de Maximiliano a la masonería, cómo podemos recuperar eso que tú hablas, que es la paleografía, ¿no? Los documentos antiguos y checar su autenticidad. Sí, por supuesto, pero como el documento simplemente pasó por las manos de nuestro amigo que habló hace un ratito, pues no tenemos el dato preciso, ¿no? Eladio, por favor. Gracias, Jorge y Eladio, por favor. Gracias. Eladio. ¿Se fue? ¿No está Eladio? ¿Quién más quería hacer uso de la palabra? ¿No está Eladio? Entonces, no sé si alguien más levanta la mano. Con que abra su micrófono es suficiente porque no veo las manitas. Veía la de Eladio, pero no contesta. Entonces, a ver, adelante. Pues, yo tengo una inquietud. Cuando Carlota y Maximiliano deciden venir a México, antes de llegar aquí al país, pasan por Italia y tienen una reunión con el Papa. Creo que lo había escuchado, no sé si en algún video ahí que vi en YouTube, o lo leí. El hecho de que Maximiliano tuviera este tipo de cercanía con el Papa, ¿no sería algún motivo por el cual probablemente no sería masón? Fíjate que eso que dices, Ricardo, tu pregunta va a como una especie de argumento por el no, de que no fuese masón. Efectivamente, hay algo de eso y lo veremos mañana, Ricardo. En una de las versiones documentadas, que es la que mencioné al principio de Egon César Conte Corti, que escribió una biografía de Maximiliano y Carlota para el Fondo de Cultura Económica en 1924. Él parece ser italiano, pero realmente nació en lo que hoy es Croacia o Yugoslavia, y publicó él, Conte Corti y Konrad Ratz, creo yo que son los más completos biógrafos de Maximiliano y Carlota. Y regreso, no me pierdo, Ricardo, regreso con que Conte Corti menciona algo de eso. Lo menciona en un contexto parecido, no exactamente ese, pero muy parecido, y lo vamos a ver mañana. Cómo a Maximiliano le preocupó que fuese reconocido su puesto como masón bajo su imperio, le preocupó esa afirmación, y entonces mandó al conde Resseguier, Rodolfo Resseguier, funcionario de la Marina y de la Corte, a Viena. Lo manda para decirle al nuncio, que es el representante del Vaticano en Viena, asegurarle que él no es masón y que no lo sería nunca. Eso apunta en lo que tú estás diciendo, en la suposición que tú tienes. Tiene sentido, esa parte la veríamos mañana, pero te adelanto este pequeño adelanto, ¿no? De cómo le preocupa a Maximiliano en esa otra versión de mañana. Recuerden que estamos viendo por el sí. Y el único sí que hay es el de Cuña Reis, nada más, es el único sí que hay. Y mañana veremos quiénes se inclinan por el no. Y entonces ese es el comentario, Ricardo. ¿Hay algo de eso? Mañana lo vemos con Conte Corti, citando al conde Resseguier como su representante en Austria, para que vaya urgente a decir, no, ni lo piensen, yo no soy masón, y nunca lo seré. Pero mañana lo vemos. ¿Alguien más levantaba la mano? Gracias. Sí, Ricardo, gracias. Sí, Wenceslao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos, buenas noches. Soy Diego Lozano, te sigo desde hace muchos años como historiador, con mucho gusto. Me gusta que seas tan serio, tan acucioso. Gracias. Y pues tus aportaciones son extraordinarias. ¿Es posible, tú como historiador, es posible, en tu opinión, obtener conclusiones o hacer algún juicio respecto de este personaje Cuña Reis
Porque al final del día toda la masonería mexicana, toda, y cuando digo toda, es toda, está tocada por este personaje. Sí. Este personaje no nada más es que haya fundado un Supremo Consejo del Rito Escocés, es que también fundó Valle de México. Y es que también, o sea, y no me refiero al Valle de México de ahorita, tú lo sabes muy bien, tú sabes a lo que me refiero, porque el Valle de México del que estamos hablando es el verdadero, el auténtico, ¿no? El original. Porque después hubo una serie de situaciones, yo sé que tú estás consciente de eso. Entonces, cuando vemos este personaje, esta figura, ¿esto mancha a la masonería mexicana? ¿Cuáles son las consecuencias éticas? ¿Qué conclusiones o qué consecuencias éticas extraemos de la conducta, del comportamiento? Es decir, estamos hablando de un personaje que por un lado era esclavista. Todas las evidencias apuntan a eso. Por el otro lado, podemos decir que tenía poca ética porque manipulaba la información. Las evidencias apuntan a eso, que era un manipulador. Además, era un personaje que sacaba provecho de su condición de masón para hacer negocios con el imperio y después con la república. Y poco le importaba el tema de la ideología, ¿no? Entonces, pues se pudiera decir que este personaje era toda una fichita, pero toda la masonería y toda completa está tocada por él. ¿Cuáles son las consecuencias éticas para una institución así, con un fundador, digamos, esencial o básico que estuvo en la raíz de todo este proceso? ¿Cómo ves ese tema, Wenceslao? Mira, me parece que no se puede juzgar a toda una institución que abarca además muchos otros ritos, aparte del escocés, por la actitud muy personal de Cuña Reis. No sé si coincidas conmigo, ¿no? De que el caso particular de Cuña Reis no tendría por qué manchar, en el caso de que fuese algo no ético, a toda la masonería y a todos los ritos. Era una cuestión particular del rito escocés. Yo creo que aquí no hay otro interés de Cuña Reis más que el de hacer negocios. O sea, el proyecto de su vida junto con sus compañeros Fernández Perdones y los otros es hacer negocios mercantiles de muy alto nivel. Miren el capital social de esa empresa, ahí está en el anuncio, 2 millones de pesos de hace siglo y medio, 2 millones de pesos. Falta saber si era cierto ese anuncio, si lo tuviera realmente Cuña Reis. Yo he dicho, tú no sé qué palabra usaste, qué adjetivo usaste hace un rato, pero yo he dicho que Cuña Reis ha sido, quizá lo digo con respeto, por un hombre que ya lo juzgó la historia, medio fantasioso. Creo que ese es el adjetivo que he usado más frecuentemente. Como cuando narra que él llegó a México en 1864, que pidió una audiencia con Maximiliano y comió con él. Lo lo narra de una manera tan superficial, tan, permítame, frívola, me parece, que yo no le llego a creer. A mí me parece que esa reunión, esa comida de Cuña Reis con Maximiliano y Carlota, y que los convenció de todo lo que les proponía, me parece que no tuvo lugar. Que eso lo platicaremos también mañana. Entonces, no sé si te estoy respondiendo. Que la actitud personal de Cuña Reis, en el caso de que lo que hizo fue ilegal o antiético, no tendría por qué manchar a la institución. Estoy de acuerdo con tu observación, pero tomemos en cuenta que él tenía un equipo. O sea, estamos hablando de Santiago Los, que era ahí también. Estamos hablando de Casar, que también estaba ahí metido. O sea, es que son varios de los fundadores. Sí, por supuesto. Y todos hacen el mismo equipo. Yo coincido contigo. Sí creo de él, te digo que fue fantasioso, que la ética, yo no sé cómo juzgarla ahí, créeme que se me escapa mi capacidad de raciocinio de que se acabó el imperio, se acabaron los negocios y ahora los hago con la república. Esa parte, yo no sé, bueno, cómo calificarla, ¿no? El comerciante, el empresario, por decirlo de una manera más elegante, el empresario, bueno, buscará trabajar con el gobierno establecido. Y si el otro ya fracasó, que fue el imperio, bueno, me voy con la república. Y con la república, efectivamente, Cuña Reis hizo negocios con el secretario de Fomento, Blas Barcárcer. Tengo por ahí el contrato, en mi libro está el contrato completo de 32 cláusulas y es con la república. Entonces yo creo que cada quien tendría que juzgar si es ético o no ético que un empresario deje un gobierno y se relacione con otro. Y es una opinión que cada quien podría formarse, ¿no?
Diego, gracias. Y seguimos mañana con el tema, ¿eh? Te invito a que estés mañana. Muchas gracias. Jorge, otra vez. Perdón, Jorge Herrera. Jorge Herrera. No, ¿está levantada? Ah, perdón. Sí, está levantada la mano. Ah, perdón. No, perdón. No la bajé hace rato. Pero sí, mañana continuaremos también. Sí, eso es lo que yo puedo opinar decía de Cuña Reis. Ahí están sus libros. Yo creo, respondiéndole un poco, creo que a Diego, no sé, espero que a Diego hace un instante, es que, por ejemplo, algo que podría ser el rito escocés en particular, es reconsiderar la postura aquella que habla de la regularidad de las logias y de los ritos. Ese concepto de regularidad en realidad es un concepto muy difuso que es difícil de perseguir a lo largo de la historia. Luego se descubrió que Cuña Reis no tenía facultades, que el Supremo Consejo del 65 no valía, que el que sí valía fue el de 5 años atrás, de 1860 en Veracruz, y derivado de eso se hace una discusión, una disputa que saben todos, de manera tal que en abril del 68 se reúnen los dos grupos. Entonces, con esto apunto que hay una anomalía en el nacimiento del rito y hay una trayectoria pesada en la espalda de Cuña Reis por esas propuestas esclavistas que hace a la República de Cuba en un momento y al emperador Maximiliano en otro momento. Porque estos libros que les he mostrado a la pantalla y que acabo de poner ahí en libros, en el chat, ahí puse libros, ahí los pueden encontrar. Ahí pueden encontrar las tesis de maestría y doctorado sobre estos temas, el libro de Heinemann, y libros de Casar, y muchos otros libros de Maximiliano y que sustentan eso que estamos platicando. Entonces, esa portada dice, inmigración de brazos libres africanos. ¿Cómo podemos pensar brazos libres africanos? ¿Libres? Pero no, es que venían en plan de esclavitud. Apunta en ese sentido cualquier posible interpretación. Esa gente traída de Egipto y de Portugal a Cuba y a México después, era gente esclava. Hay que aceptarlo así. Entonces yo creo, con esto termino de contestar a Diego, o pretendo terminar de contestar, de que en todo caso la consecuencia es esta autocrítica que tendría que hacer el rito respecto de la manera en que se formó. ¿Quién lo formó? ¿Cómo lo formó? Y reconocer esa parte. Yo creo que no pasa nada. Son cosas que ya la historia juzgó y que en el siglo XX y en el siglo XXI no tendría por qué estarse reclamando, porque atenta contra la fraternidad el hecho de que quién es regular y quién es irregular. Creo que con eso redondeo mi respuesta con Diego, reserva de seguirla mañana. Y no sé si Víctor levantaba la mano, Víctor Materas. ¿Alguien más que quisiera usar la palabra? Entonces, vamos a ver mañana las personas que dicen no, que dicen Maximiliano no pudo haber sido masón, y vamos a mostrar libros y algunos documentos también, como hoy mostramos lo único que hay de que Maximiliano sí lo fue. Repito, lo único que hay de que Maximiliano sí lo fue es unos renglones de una carta de Cuña Reis a Alberto Pike, diciéndole Maximiliano es grado 18, pero es una carta, no olvidemos, es una carta, no es un documento, no es un diploma, no es un acta, es una carta privada. Yo decía en otro momento, decía, yo le escribo a alguien, le escribo por ejemplo a Diego Lozano, le digo, oye, Diego, nuestro presidente de hoy es masón, se lo escribo a él, pero no le doy pruebas. Y esta carta se descubre dentro de 50 años, dentro de un siglo, no hace ninguna prueba, por supuesto, porque es una afirmación gratuita sin sustento. Y es lo único que hay hasta ahora para considerar a un Maximiliano masón. Lo de mañana decía es revisar quienes dicen no. Y por el no se inclinan varios otros autores. Creo que los más importantes, como decía, son Conte Corti y nuestro autor austriaco que escribía en alemán, que es Konrad Ratz. Konrad Ratz murió hace 6 años, en el 2014.
justo a los 150 años de la llegada de Maximiliano a México. Qué coincidencia, ¿no? En 1864 al 2014, 150 años, hace 6 murió Konrad Ratz. Vino a México, se interesó por Maximiliano desde allá, desde Austria, su tierra, y vino a México siguiendo los rastros de Maximiliano, de Carlota y del Imperio. Y Conte Corti y Konrad Ratz son de los principales autores no masónicos que apuntan a un Maximiliano no masón. El militar Carlos von Gagern, que algunos han escuchado, fue es una de los masones que visitó a Maximiliano preso en Querétaro. Maximiliano cayó preso el 15 de mayo de 1867. Él lo visitó el día 28, a los 13 días. Y ahí vamos a ver cómo Carlos von Gagern, masón, aborda a Maximiliano y descubre ciertas características que mañana veremos. Esa afirmación de Gagern son las que recupera Konrad Ratz y la que vamos a discutir mañana a detalle. Mañana, si les parece, si no hay alguien más que quisiera participar, dejamos por hoy la charla hasta aquí y mañana nos veríamos a las 9. Yo voy a poner ahí en el Facebook el enlace para vernos mañana a las 9 de la noche con la segunda parte de los autores y testigos. Gagern es un testigo, Gagern es un testigo. Konrad Ratz es un autor y Conte Corti es un autor. Entonces son autores y testigos por el no. Y veremos un poco acerca de lo que significó Justo Armas. Este personaje legendario, hundido parte en la mitología, pero que realmente existió. Si fue Maximiliano o no salvado del fusilamiento que se fue a vivir El Salvador. Esta historia ha llamado la atención a muchos autores, incluido Konrad Ratz, y le han dado su respuesta. Ellos dieron la suya, interpretando a ellos y a otros autores. Yo tengo la mía como propuesta para ustedes, y eso lo veremos mañana si les parece bien. Por ahora, si no hay más intervenciones, que no veo manos levantadas, y aquí hemos visto los saludos del chat nada más, seguiremos mañana a las 9. Saludo entonces a Diego Lozano, a David Edmundo López, a Ignacio Lara, nuestro amigo de aquí de Jalapa. No dije que estábamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz, con Ignacio Lara, que me animó hoy en la tarde para hacerle de administrador aquí. A Juventino García, a Lady Ginebra, bueno, así dice aquí. Otra vez Diego Lozano, David Edmundo, a Raúl Antonio Espinosa, a Juventino García, a David Edmundo López. Allí puse un enlace para los libros. A Laura, gracias por el celular y ojalá los datos estén mañana a las 9 y los comentamos. Y estamos dispuestos a escuchar cualquier versión que tengan, porque toda ciencia, y creo que la historia, mucho más que cualquier otra, es provisional. Se afirma lo que se tiene hasta cierto momento, ¿no? Mañana no sabemos de qué nos va a deparar. A Ana también. Me mandas un WhatsApp y te mando el documento. Está autografiado y todo esto. Sí, cómo no, Ana, gracias. A Uriel Nova, gracias. A Diego Lozano, a Ricardo Medina. Otra vez Lady Ginebra con saludos. Carmen Román. Y muy amables a todos. Espero no les haya aburrido esta parte. Ya tenemos 1 hora, ¿eh? Y a mí me han parecido 10 minutos. Y a Ángel Valdemar de nuevo. Entonces, si les parece bien, mañana a las 9 vemos la segunda parte, vemos a Justo Armas. Y les agradezco a todos su opinión. Ahí está los libros en el chat para que los puedan ver. Muchas gracias a todos, ¿eh? Mañana a las 9 y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente noche. Muchas gracias, excelente noche también.